Así que vamos a atender lo que hemos visto ahora en la vida del apóstol Pablo. Vamos a hacer un recuentico y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en estos finales de la defensa de cómo Dios va llevando a Pablo ahora en esta situación legal que se le presenta, lo va llevando a altas esferas del gobierno romano. Le leo, antes de comenzar y tener una oración, les leo lo que dice Hechos capítulo 22, 17. Y me aconteció vuelto de Jerusalén, orando en el templo, me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios le dijo a Pablo que su campo de labor no era Jerusalén. No sé si ustedes se han dado cuenta por qué razón Dios lo lleva a una obra misionera fuera de los límites de Palestina. Desde que Pablo fue llamado para ir lejos a los gentiles, y se lo dijo también a Ananías, y Ananías se lo dijo a él. Así que él tenía un ministerio apostolar, pero diferente. Estaban los 12 apóstoles en Jerusalén, era el ministerio de los apóstoles a los judíos, pero Pablo tenía un ministerio a los judíos gentiles y a los gentiles que no eran judíos. Así que ese ministerio él lo tuvo que entender, Dios se lo dio a entender aquí, ellos no van a recibir tu testimonio. Él había hecho muchas cosas contra los gentiles lo iban a estar mirando con malos ojos, y los judíos lo iban a estar mirando como alguien que abandonó el grupo, y por eso es que lo odiaban tanto. Así que tenemos a Pablo montado en la obra misionera, fuera de los límites de Palestina, para llevar el evangelio allende los mares. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, porque a veces en tu sabiduría no entendemos qué es lo que pasa y por qué no vamos hacia donde queremos y no terminamos donde pensábamos. Pero es que en algún momento, algún día de nuestra vida te dijimos que dirigieras tú nuestras vidas, que manejaras tú, y que tú, Señor, tomaras nuestras vidas y las hicieras bendición. Y por eso tenemos que estar dispuestos a que esa bendición sea extendida por ti en cualquier lugar. Pedimos perdón para nuestros pecados, ayúdanos esta noche y que el estudio sea de bendición. En nombre de Jesús, amén. Bien, recordándonos para atrás, recuérdense que en el último viaje misionero de Pablo se despidió de los ancianos de Mileto, capítulo 20, y en el 21 hizo su viaje hacia Jerusalén. Allí pasó por distintos lugares. Habíamos visto que en varios lugares donde la Biblia no tiene cartas, el apóstol Pablo, por ejemplo en Tiro, dice que había un grupo de hermanos allí, se reunieron en Cesarea, aunque allí se convirtió Cornelio, no teníamos conocimiento, ni hay una carta, la carta del apóstol Pablo a Cesarea. Muchas veces conocemos las iglesias por las cartas de Pablo, pero aquí hay una serie de lugares, cuando usted va viendo la historia, llegaron allí, llegaron acá y los hermanos los recibieron, es decir, que habían iglesias y se pasaba 7 días con ellos, como pasó en Tiro, en Tolemaida, en fin, quiero que entiendan eso, porque no todo está claramente ampliado y explicado en la Biblia. Usted tendrá que tener una mirada aguda para poder interpretar el texto bíblico. Después allí ellos le aconsejaron a Pablo que pagara los votos de unos hermanos que se iban a purificar para que no creyeran lo que se decía de él. Mi criterio fue que él no debió haberles hecho caso a ellos, pero todo estaba así montado en la gracia, porque era verdad que él había dicho en algún momento, y las cartas de Pablo lo dicen, que la ley no tenía un propósito actual, que el evangelio era el plan de Dios para salvación del género humano, y que la ley había terminado un propósito. Usted lo puede ver en Gálatas,
en el capítulo 2, para qué sirve la ley, en el capítulo 3. Y es verdad que él tenía ese ministerio y lo hacía dentro de los gentiles, específicamente, pero dentro de los gentiles judíos. Estaban fuera de Palestina. Ahora, en el capítulo 22, regresando al capítulo 22, vemos cómo la gracia de Dios lo ayudó cuando él se presenta delante de los judíos. En capítulo 22, en el capítulo 22, versículo 1, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, entonces ellos guardaron silencio. Recuérdense que ellos hablaban hebreo, era el Sanedrín, era los altos mandos de la iglesia judía. Le cuenta la historia y hay un punto que a ellos les molestó. Mientras él estaba diciendo estas cosas, ellos estaban tranquilos. Yo soy ciertamente judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Cuando él menciona estos nombres, todo el mundo estaba callado porque Gamaliel era un hombre de gran renombre. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles y hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. De que él no tiene remordimientos. Cuando Pablo habla de su vida pasada, y usted debería hacer lo mismo, si de verdad su vida pasada quedó en el pasado, no importa si le quedaron cicatrices. A veces recibimos heridas y las heridas se sanan, pero quedan cicatrices. No importa si quedaron cicatrices, el cuerpo después estaba lleno de cicatrices. Cuando él dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, eran los golpes, los latigazos. Así que él le está contando cómo Dios lo usó. En el versículo 6 dice: aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y narra su conversión. Habíamos dicho que la conversión la narra en el capítulo 9 de Hechos, en el capítulo, esa la narra Lucas, en el capítulo 22 aquí la narra él, y en el capítulo 26 la vuelve a narrar. Pero Pablo, como le decía, él no habla con tristeza ni está llorando por lo que él había hecho, porque él era otra criatura. Él habla de aquel Pablo como del Pablo que murió. Aquel fue muerto, fue crucificado con Cristo. ¿Se recuerdan, como decía Gálatas? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, ya no. El yo aquel murió, desapareció, y un nuevo yo, un nuevo Saulo de Tarso, que hasta el nombre se le cambió, que muestra la diferencia de su carácter. Pablo fue diferente. Así que él habla de que aquella gente escucharon la luz, escucharon la voz, vieron la luz, se espantaron. Y en el versículo 10, cuando él dice: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te dirá lo que debe hacer. Recuérdense que él fue a Damasco. Allí en Damasco se encontró con el varón llamado Ananías, versículo 12 del capítulo 22, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que moraban en Damasco. Él fue mandado por el Señor. La historia de el Señor y Ananías la tendrá que buscar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que es cuando el Señor se le aparece a Ananías y le dice: Ananías, tengo un trabajito para ti, no con esas palabras, pero le dice, esto está en 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías había oído hablar de Pablo, por eso dice: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho. Y oigan el título que le da el Señor. Dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Así que, si usted quiere escribir alguna nota de este estudio, ponga en un rinconcito: Pablo, instrumento escogido de Dios para cumplir su propósito, Hechos 9:15.
Si vaya anotando. Así que Ananías fue, recibió la vista, Pablo tomó fuerza. Ahora, en el mensaje que le dio a Ananías es para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Eso fue versículo 17. Planes de Dios con Pablo, versículo 17. Después entonces predicó en Damasco, se fue a Jerusalén y allí lo mandaron a su casa. Ahora estamos ya, después que él dio sus viajes misioneros, estamos de regreso y estamos viendo que se tiene que defender delante del Sanedrín por su actividad cristiana. No está delante de la iglesia. No es los apóstoles los que lo están juzgando. Aquí están juzgándolo el Sanedrín judío, están los gobernantes judíos. Ahora, entonces Pablo dice, versículo 21, 39, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante de Cilicia. Aquí en esta parte de la historia, como él está hablando para los judíos, él recalca su nacionalidad judía. Después más adelante relata su conversión en 22:6 y después dice que en el versículo 22:13 hay un poquito de más explicación del mensaje de Ananías. Así que en 9:13 por ahí usted va a ver lo que el Señor le habló a Ananías. Eso es lo que Lucas puso. Lucas lo puso escueto. Lucas dice, a ver, Ananías, mira, vete allá, punto. Pero Pablo, que fue el que estuvo con Ananías, tiene un poquito más que decir. Por eso es que él dice en el versículo 12, 22:12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Eso no está en Hechos, pero usted no lo puede ver como una contradicción, sino sencillamente una añadición. Pablo explicó un poco más de aquel encuentro con Ananías. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que, anoten ahí si les gustan los mensajes, para que conozcas su voluntad. 2, veas al justo. Y 3, oigas la voz de su boca. Y 4, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Así que 4 puntos importantes en la vida de Pablo. Uno, escogido para conocer la voluntad de Dios. 2, para ver al justo, es decir, a Cristo. Y 3, oír la voz de su propia boca. Y 4, ser testigo suyo en todas las naciones. Así que ahí tienen 4 puntos importantes. Si quieren hablar de la vida de Pablo, está ahí en Hechos capítulo 22. Versículo 16, punto importantísimo, que si Pablo ya está llamado, está escogido, está capacitado y está enviado, pero las cosas las hace Dios, las hace con orden. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo era necesario antes de comenzar todo su ministerio. Por eso es bueno, sí, los congregados pudieran hacer alguna cosa, pero la gran cosa que tienen que hacer un congregado es bautizarse. Si de verdad se ha decidido seguir a Jesús y quiere hacer ajustes en su vida, que los haga antes de servir. Lo hace antes de servir, mientras tanto está en una clase de congregado, está escuchando, está aprendiendo, pero hay algunos que están un poco apurados con algunos porque era maestro, porque era médico, porque era esto, y lo ponen ya a dirigir una misión, esto, lo otro. No, un momentico. Que vaya primero por su vida cristiana y después por su servicio cristiano. Así pienso yo y me parece que esto es lo que enseña. Ahora, me aconteció en el versículo 17, aquí es donde se forma el lío con aquel Sanedrín que está escuchando. Hasta ahora, todo lo que está diciendo en relación con Pablo, con un judío importante. Y en el versículo 18, después cuando él narra el éxtasis, dícele que ellos no recibirán tu testimonio acerca de mí, y ellos son estos que delante de cuales está Pablo hablando.
Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Eso es un buen argumento de que el que te ha visto vivir en la otra vida ahora va a creer, pero no siempre es así. Esta gente se llenaron de celo. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Eso concuerda perfectamente bien con lo que dice Hechos capítulo 7. Le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? Versículo 21, que les cayó mal. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ay, esa era la gran mala palabra que no podía ser mencionada. No importa que fuera a llevar el judaísmo o lo que sea, para aquellos hombres, hasta ese momento, para excusarlos un poco. ¿Por qué razón se recuerdan que judíos y samaritanos no se trataban? Y cuando Tiglat-Pileser, rey de Siria, se llevó a las tribus judías que vivían en Samaria y trajo gente de otros lugares, ellos no resistían la relación con los gentiles. Le llamaban gentiles a los extranjeros, a la gente de otras etnias, a la gente de otros países. No le hable del UNESCO, del CAME o de la cooperación mundial. No había nada de eso, ni siquiera de los planes de Dios de llevar el judaísmo a otras tierras. No, esta gente estaba bien cerrada. Ahora, para justificarlos un poco, quiero decirles de que la historia que Israel había vivido hasta ese mismo momento había sido una historia de dolor, de lágrimas y de sufrimiento a través de los gentiles. Ningún pueblo había venido para ayudarles. Los egipcios los esclavizaron, después los esclavizaron los asirios, los esclavizaron los medopersas, los babilonios, después los medopersas, después los romanos. Cuando el imperio romano se dividió y entonces le tocó los seleucidas, Antíoco Epifanes los persiguió, los masacró. Por último vienen los romanos y también los persiguieron. Es decir, que nunca habían tenido la libertad con que Dios los hizo libres en Éxodo. Ellos tenían la culpa. Recuérdense que el Señor le puso parámetros. Si ustedes hacen esto, ustedes van a ser bendecidos. Si me dejan, entonces ustedes van a ser castigados. Ellos dejaron a Dios, adoraron a los Baales, adoraron a los dioses de aquellas tierras, se inclinaron detrás de dioses ajenos, abandonaron la ley. Las cosas que hicieron fueron terribles. E entonces históricamente los juicios de Dios fueron fuertes contra ellos. En este momento estaban bajo la bota de los romanos. Y es irónico que cuando el Señor Jesús le dice en Juan capítulo 8, versículo 32, un versículo que todo el mundo conoce, el Señor le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, ese texto que ha pasado por el mundo y algunos lo han reclamado para él. Y la verdad os hará libre. No lo dijo Martí, lo dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32. Entonces, ellos reaccionan. En ese momento, recuérdense qué fue lo que dijeron. Le dijeron, ¿cómo dices tú, seréis libres? Nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie. Era casi un chiste. Lo que nunca habían sido libres. Siempre alguien había estado dominándoles a ellos. Así que, por eso quizás la palabra gentiles, gentes, nacionalidades, pueblos ajenos a Israel significaba muerte, opresión, violación de sus mujeres, muerte de sus hijos. Las hordas aquellas venían, arrasaban, mataban a todo el mundo, arrancaban cabezas como si fueran, girasoles. Y ellos habían vivido eso toda su vida. Así que vamos a perdonarlos un poco. El que ha estado en las cortes por una familia vecina sin vergüenza, y el vecino de enfrente pues se alió al otro y le hacen casi la vida imposible, y por meses y años los hijos no pueden salir a la calle porque le meten un tomatazo. Han hablado con las autoridades y no pueden, están pensando en mudarse del barrio porque esos vecinos son un dolor de cabeza. Entonces cuando estén en la iglesia usted le dice, bueno hermano, tienen que amar a vuestro vecino,
tienen que tocar sus puertas y decirle que Jesucristo les ama. Entonces esa gente a veces se llama, eso no es tan fácil, pastor. Oh, tienes que hacerlo, porque el Señor te manda más. Bueno, es que todos los casos no son iguales y no es tan fácil cumplir las leyes de Dios y las órdenes de Dios. Uno tiene que ser también inteligente de saber la experiencia que alguna gente han tenido. Así que, mis queridos hermanos, hay quien dice, tienes que amar a los drogadictos porque ellos son seres humanos. Igual que, bueno, si tuviste un padre drogadicto que mató a su mamá y estaba cumpliendo prisión, una hermana que abandonó su carrera por la droga o algo de eso, ten cuidado porque la palabra drogadicto es una palabra muy, 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 muy mala para algunas personas que tienen una mala experiencia personal. Así que entiendan que cuando Pablo llegó a este 21 y el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, dice que le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a este hombre. Se amotinó el grupo como si hubiese dicho una palabra terrible. La dijo, gentiles, gentes, pueblos, naciones ajenas a Jerusalén. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire, bueno, aquello fue un barullo. El tribuno mandó que le metieran en la fortaleza, ordenó que le dieran azotes para ver, que dijera la verdad, qué era lo que estaba pasando con él. Pero cuando lo ataron, versículo 25, es hasta simpático. Pablo le dice al centurión que estaba presente, así que te es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle condenado. Y el centurión dice, fue aviso al tribuno y le dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Los romanos tenían 1.000.000 de defectos, pero las leyes romanas, que todavía muchas de ellas existen en las cortes del mundo, ellos defendían con una serie de leyes firmes los derechos de sus ciudadanos. Y un ciudadano romano, por favor, recuérdense que ellos tenían una política de expansión en el mundo y sojuzgaban pueblos y países, pero si había un ciudadano romano aquí, ellos movían los ejércitos y lo protegían porque ese era un ciudadano de ellos, tenían un tremendo... Así que viene el tribuno, que es el jefe del centurión, viene diciendo, ¿eres tú ciudadano romano? Versículo 27, 22-27. Yo compré mi ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dice, pero yo la soy de nacimiento. ¡Ay, mi madre! Así que luego se apartaron de él, no le dé nadie un azote, cuidado con eso. Dice, los que le iban a dar tormento, y hasta el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor por haberle atado. La cosa se puso complicada. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la que le acusaban, le soltó las cadenas, mandó a venir a los principales sacerdotes, a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Todo esto estaba previsto por Dios. Dios sí sabe el futuro, nosotros no. Y cuando Dios permite que pasemos tribulaciones, alguna bendición está detrás de esto. Pablo fue escalando, todas estas cosas fueron pasando para que él fuera escalando en posiciones. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Dice que entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él y le golpearan la boca, porque él había dicho que había vivido con limpia conciencia. Entonces Pablo, era fuego, se viró y le dijo, Dios te golpeará a ti y pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Entonces los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injuria. Y como Pablo estaba guardando la ley, estaba tratando de argumentar con ellos, Pablo baja, ¿no? Y le dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En este momento Pablo está con todas las armas apuntando para él. Aquel grupo está unido para arrancarle la cabeza. El tribuno no sabe qué va a pasar, pero el tribuno también se debe a poner paz en el pueblo.
Así que en medio de esta situación difícil, magistralmente Dios le pone una idea en la cabeza a Pablo. Y dice así, el versículo 6, 23:6, piense, Dios te puede dar sabiduría hasta en el momento que tú no sabes qué vas a decir. Pablo lo menciona, él mismo dice que el Espíritu Santo te dará palabras. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, dice el versículo. Una jugada magistral que fue Dios quien la puso. Había 4 partidos judíos, había 3 que eran religiosos y había 1 que era más bien gubernamental. Estaban los herodianos, esa gente eran a favor de Herodes y a favor del gobierno, vendidos a Roma. Pero estaban los fariseos junto con los escribas del mismo grupo, vamos a decir, conservador, y los saduceos, que eran un fenómeno porque ¿cómo es posible que teniendo los criterios que ellos tenían fueran casi siempre el ala gobernante del partido judío, o sea, de los partidos judíos? Porque muchos de ellos eran pudientes, habían comprado su posición, se habían vendido más. Dice que los saduceos, este grupo que estoy hablándole, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Miren a ver si ustedes conocen algún grupo religioso que no crea en la resurrección de los muertos en carne, que no crea en los ángeles y que no crea que el hombre tiene un espíritu dentro de él. ¿Le suena? ¿Le suena algo? Bueno, los testigos de Jehová no creen en estas cosas. Así que quizás descendiente de los saduceos. Pero lo que me llama la atención es que un judío, un israelita, un hebreo, no crea en los ángeles. Imagínese usted, el ángel de Jehová que lo guió por el desierto, el ángel de Jehová que trastornó el camino de los perseguidores, los ángeles de Dios que siempre protegieron al pueblo. Entonces, mi ángel irá contigo y él te dará descanso. Todos los pasajes del Antiguo Testamento, los salmos que están llenos hablando del espíritu, de los ángeles. No entiendo. Yo la verdad que me hubiera gustado un historiador de aquella época, quizás Flavio Josefo, me dijera cómo llegaron los saduceos a tener, qué peregrinaje espiritual, quizás más bien filosófico, los llevó a ser descreídos. Así que Pablo se buscó el grupo más fuerte, el que al fin y al cabo siguió, el que aún después de destruirse a Jerusalén fue el partido judío que ha existido a través de los siglos. Y entonces los fariseos se aliaron a Pablo y hubo un gran vocerío levantándose los escribas de parte de los fariseos, que eran los que transcribían la Biblia. Esta gente también eran bien conservadores, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Así que antes querían liquidarlo y ahora ya no haya ningún mal. Ningún mal hallamos en este hombre, versículo 9, 23:9, que si un espíritu o un ángel le ha hablado, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados, le arrebatasen de en medio de ellos y le llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en la mata, en Roma. Así que no había manera de que él pudiera ser llevado hasta allá a una tribuna tan elevada porque él le dio testimonio. Antes de terminar, quisiera darle el pedacito de esta historia de la gracia, cómo Dios lo protegió.
Versículo 12, venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Así que ahí tienen un ayuno, un ayuno proclamado, un ayuno malvado. Si alguna vez le preguntan a ustedes, ¿hay algún ayuno dirigido por el diablo en la Biblia? Ustedes dicen, ay no, que va, los ayunos son de Dios. No, mire, aquí tienen uno que no era de Dios. Este era un complot que esta gente dijeron, bueno, no, aquí no que nadie come hasta que no matemos al tipo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Anote ahí, en un rinconcito de este estudio, que los principales sacerdotes y los ancianos sabían del complot y estuvieron de acuerdo. Así que olvídese de que era sencillamente porque tú piensas diferente a mí. No, era un plan de exterminio violando la ley y violando los principios de Dios. Ahora pues vosotros, con el concilio, porque estaban trabajando juntos, ustedes requerirán al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle en cuanto llegue. Así que era liquidarlo. Pero el Señor y la gracia hacía que alguien a quien nadie miraba estuviera presente en el complot. El hijo de la hermana de Pablo, es decir, que un sobrino suyo, oyendo hablar de la celada, entró en la fortaleza y le dio aviso a Pablo, oye, te quieren liquidar. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene un aviso que darle. Él entonces tomándole al muchachito, esto le habla a ustedes de las posibilidades de las relaciones aún dentro de las altas esferas del romanismo. Él entonces tomándole le llevó, o sea, del imperio romano. El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano, retirándole aparte, fíjense, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijera lo que había dicho. Entonces se puso mala la cosa para los 40. Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera noche, a las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, que era un ejército, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador, y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud a este hombre aprendido por los judíos que iban ellos a matarlo, libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Miren cómo cuenta la historia, ahora está contando la historia de atrás para adelante. Aparece aquí como que él fue a defender a Pablo porque sabía que era ciudadano romano, cuando ustedes saben que no era así. Pero bueno, así se cuenta a veces la historia, está bonita. Ahora, queriendo saber la causa por la que le acusaban, lo llevé al concilio y ahí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito digno de muerte o de prisión tenía. Pero al ser avisado de acechanza que los judíos habían entendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Los soldados tomaron a Pablo, como se le ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris, allá donde vivía el gobernador, y al día siguiente, dejando los jinetes que se fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, leyeron la carta al gobernador, le presentaron a Pablo. El gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Así que así, un complot, un grupo, Dios le da palabra a Pablo, el grupo se divide, allí le tratan de matar uno, los más belicosos, pero Dios tiene a un muchacho, tiene una manera de poderle llevar al jefe su criterio. El jefe defiende a Pablo y los malos quedan chasqueados, no era la hora de Pablo, el Señor lo está cuidando. Entonces, hermano querido, la Biblia tienes que leer la historia. Yo no sé cómo tú la lees, pero yo la leo así. Pablo le dio Dios la sabiduría, le dio un mandato
le dio una orden que los judíos despreciaban. Segundo, Dios lo protegió en todos sus viajes. Número 3, cuando lo fueron a juzgar, Dios le dio palabra y sabiduría para que todo ese grupo no estuviera unido contra él. 4, cuando trataron de matarle, Dios puso a un muchacho, su sobrino, para que lo protegiera, y puso a un tribuno inquebrantable para que cumpliera con la ley. Es decir, que el Señor protegió a Pablo para que se convirtiera en el apóstol de los gentiles. Mi amado hermano, eso lo hará con todo, lo ha hecho con todos nosotros. Cuando miramos atrás y vemos por todo el camino que Dios nos trajo en estos no 40 sino 50 años de ministerio y de vida cristiana, y los pastores que me están oyendo también dirán lo mismo. Dios te protegió, Dios te cuidó, Dios te guió, pasaste por el fuego y por las aguas, no te quemaste, pasaste situaciones dificilísimas, hambre, llegaste a este país quizás con dificultades grandísimas, algunos pasando el mar, bueno, en fin, pero el Señor te ha protegido, estás ahí oyendo. Así que Dios bendiga su obra, Dios bendiga a sus hijos, Dios bendice y cuida a su pueblo, no lo olvides. Los recursos de Dios son ilimitados. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que ha hecho con nosotros. Gracias al Señor. Oremos. Gracias, Padre, porque tu gracia maravillosa es sobre tus hijos. Gracias porque cuidas tu iglesia. Gracias porque has cuidado a los misioneros. Has cuidado a estos hombres tuyos, a los apóstoles, a Pablo, para que fuera un instrumento maravilloso de la historia. Y Señor, nos ha dado una historia a nosotros. Ayúdanos a no mirar atrás solamente de lo que pasó con ellos, sino de lo que está pasando con cada uno de nosotros, Padre. Que cada uno de nosotros haga todo lo posible por dejarse usar y que no haya trabas y que no haya cosas humanas de este mundo que nos desvíen la mirada de servirte a ti. Gracias. Ayúdanos, bendícenos, cuida a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos